Intervención que habíamos elegido tenía por objeto pues mostraros la importancia de la inversión en los proyectos sostenibles, ¿no? Contamos con la participación de responsables de finanzas sostenibles, de operadores y agentes económicos relacionados con los fondos de inversión, con entidades financieras y con gran empresa, ¿de acuerdo? Telefónica, Banco Santander y Alantra nos van a dar su visión, cómo están sufriendo, padeciendo, disfrutando de las bien llamadas finanzas sostenibles. Y entonces veremos si realmente, como decíamos, en ese contexto geopolítico, pues avanzamos. Les preguntaremos acerca de las rentabilidades de los proyectos, cuáles son los sectores donde se están orientando principalmente y, bueno, cuál es, de alguna manera, la tendencia o cómo encuentran el futuro de las finanzas y los proyectos. ¿De acuerdo? Así que, sin más, Alejandra, bueno, como os ponéis... ¿Dónde te sientas? Sí, ¿Cómo te vas como a sentar? mandas. No, yo si queréis os dejo los tres y ya está, ¿vale? Y no te incorporas. Vale, estupendo. Vais ¿no? los Ya protagonistas está. sois vosotros, tú si quieres aquí. Pues igual, pues aquí igual no se me va a ver. Me pongo aquí, ¿no? Vale, como Sí, queráis. mejor para no... Porque si no, con eso... Dicho Sí, eso, para que no- Alejandra, como habíamos quedado, No vais a utilizar el atril, ¿verdad? Vais a hablar. Yo Yo no- creo que así No creo. está bien, ¿no? Sí, yo creo Que parezca no. como en el salón de casa aquí. Efectivamente. pues te doy paso a ti, ¿vale? Para si- Pues, estupendo. Muchísimas gracias. Soy Alexandra Borisova y llevo unidad de Sustainable Finance Global en el Grupo Santander, en 12 países en cuales estamos. Y quería contaros un poco nuestra visión sobre sostenibilidad, inversión sostenible, reacción de clientes, necesidades que vemos en varias regiones, teniendo en cuenta que tenemos cobertura en Europa, América del Norte y América del Sur, tanto por parte de banca retail como por la parte de banca comercial, nuestros clientes, empresas. Hablando de sostenibilidad y siguiendo lo que ha mencionado el gobernador anteriormente, yo quería resaltar que creo que la palabra sostenibilidad ha perdido un poco su esencia en los últimos años, con movimientos, ESG, política, headwinds, tailwinds, cambio de política en US, etcétera. Para nosotros en el banco, sostenibilidad está compuesta de varios conceptos. Primero es resiliencia, es capacidad de dar inversión a nuestros clientes en CAPEX, en su forma de producir, en su forma de llevar servicios, que les va a dar más competitividad, más resiliencia económica, ahorro de costes en OPEX y obviamente posicionamiento y cumplimiento con requerimientos regulatorios. Por el otro lado, clarísimo, sostenibilidad es la necesidad de todos responder a cambios climáticos y independientemente de razones de esos cambios, que cada uno puede tener su propia opinión, sobre impacto de humano en cambios climáticos o si es natural, lo que es evidente es que está ocurriendo y lo que vemos danas, vemos sequías, vemos cambio de prácticas agrícolas en América del Sur, vemos amenazas obviamente en Europa también con aumento de temperaturas o con inundaciones en Polonia este año, por ejemplo, prácticamente toda la cosecha ha sufrido bastante, esperamos producción mucho menor. En este caso, inversión sostenible no es solamente respuesta a requerimientos regulatorios de Europa, que impone a empresas grandes pues, normativas como CSRD, etcétera, tener un plan de transición, tener inversión sostenible, alinear su gestión financiera con estrategia sostenible, sino también es necesidad de acometer transición energética, que ahorra esos costes, y obviamente que se convierte en un factor de defensa de la región. O sea, porque obviamente inversiones en defensa que está haciendo ahora Europa pero son poco viables si no tenemos independencia energética. Independientemente de lo que hacemos, independencia energética es un factor estratégico, un factor de seguridad. Y ahí, por eso, inversión sostenible no solamente se trata de rentabilidad, de respuesta y responsabilidad ante siguientes generaciones, lo que vamos a dejar a nuestros hijos en capacidad de producción agrícola, en capacidad de resiliencia del sector de recreo, de hostelería, turístico y todos los temas básicamente, sino también en competitividad de Europa como región y España exactamente. Pues,
En este caso, sostenibilidad para nosotros se compone de esos factores: respuesta regulatoria, respuesta a cambio, ayuda a empresas a seguir siendo competitivos y ayuda a nuestros clientes a reducir OPEX. ¿En qué invertimos? Pues nosotros hemos seleccionado 5 sectores claves en cuales inversión verde es más evidente, es más rentable para el cliente, porque obviamente gastar dinero, meter dinero en CAPEX sin tener resultado económico y sin tener beneficio, pues es una decisión muy, muy compleja y muy dura para cada empresario y para cada cliente privado. En este caso lo que vemos pues son 5 sectores, como he dicho, obviamente energía renovable. En este caso España juega un papel muy relevante en Europa en inversiones en fotovoltaica, en energía eólica, incluso en hidrógeno, quien está perdiendo un poco de tracción. Sin embargo, esta inversión, sobre todo en España, puede permitir posicionar al país en nueva reindustrialización, porque transición energética no se trata solamente de, pues vamos a producir energía menos de fósiles y más de parques eólicos. Eso se trata de capacidad de ganar su puesto en Europa y competir con China de alguna forma, con Estados Unidos, en el proceso de reindustrialización basado en transición energética, a base de cual nacen nuevas tecnologías, reduce el coste de producción, crece capacidad de exportación, porque España tiene posicionamiento único. Climáticamente podemos producir un montón de energía solar, tenemos acceso a puertos para exportar la energía, tenemos recursos humanos y capacidades, conocimiento de ingenieros, tenemos posición estable económicamente bastante atractiva para inversores. Por eso, inversión sostenible en energías renovables en España puede permitir, obviamente, hasta reposicionar el país en el mapa de Europa y volver a ser competitivos. Pero claro, eso requiere inversiones en tech, inversiones en despliegue de red eléctrica, que todavía nos falta bastante, y jugada conjuntamente, obviamente no solamente bancos e empresas, son jugadas con Estado, tiene que estar alineado con estrategia global, europea, española, y con normas claras y fáciles para cumplir, para seguir ganando este puesto en competitividad. Otro sector clarísimo, lo que llamamos real estate, inmobiliario. El stock es bastante viejo, que significa que es menos eficiente en uso, el coste de calefacción, el coste de cooling, pues es bastante alto por no tener eficiencia en construcción. Y aquí hay un campo enorme. Nosotros como banco apoyamos inversiones en real estate limpio, basado en certificaciones, requerimientos europeos y propia taxonomía del banco. Y ahí sí que vemos mucho campo para inversión privada también y para nuestros clientes. Ya sabemos que, por ejemplo, alquileres, leasing de edificios limpios, de edificios más sostenibles, son más altos, que significa que esta inversión en inversión sostenible tiene su rentabilidad muy evidente, porque el activo es más líquido, el activo es tiene valor más alto, el activo es más estable a largo plazo y puede ser más atractivo para otros inversores. Si quieres vender un edificio, un centro comercial o una casa verde, pues cuesta obviamente más que casa no verde y tiene menos coste de mantenimiento. Tercer sector, movilidad. Movilidad estaba promovido muchísimo por la Unión Europea, ha sido primer paso grande hacia transición energética, pero a base de imponer, a base de regulación muy restrictiva hacia fabricantes o normativas internas de ciudades con prohibición de uso de coches de motores de combustibles en zonas céntricas, etcétera. Pero sigue habiendo un campo, todos sabemos que muchos tenemos coches híbridos, eléctricos, etcétera, pero hay mucho campo también para cargas más eficientes, inversión en tecnología, inversión en estaciones mucho más rápidas. Pues nosotros
Podemos dar pues, un ejemplo, este año hemos financiado un proyecto Thunder, que son 4.000 estaciones de carga en España, pues 225 millones. ¿Por qué lo hemos hecho? Pues porque sabemos que eso va a tener demanda. Los coches eléctricos híbridos ya están, pero no siempre es cómodo pues, recargar, y no todas las zonas y no todos los negocios disponen de esta posibilidad y necesitan tener carga más cómoda. Luego, para nosotros, economía circular es un sector que tiene muchísimo potencial. Hasta ahora en España solamente 47% pues, se acaban de residuos, se acaban en vertederos municipales, pero el objetivo hasta 2030 es reducirlo hasta 10, que significa hay mucho campo de reciclaje, hay mucha oportunidad de ser más eficientes en uso de cualquier activo. No solamente agua, pues tejidos, etcétera. Ahí sí que también estamos invirtiendo en proyectos que aparecen y que antes no existían. Por ejemplo, reciclaje de plumas de aves en proceso de producción, convertirlos en cal agrícola, pues nacen nuevas cadenas de valor. ¿Por qué hay que invertir? Porque esta inversión promueva nueva oportunidad para empresarios y para el sector privado. Y luego, clarísimo, sector agro. Sector de recreo, vamos a montar un equipo especializado en España para todo el sector de hotelero y recreo, porque necesita mucho más apoyo. Obviamente, ¿qué podemos hacer en esto? Pues reducir uso de agua, instalaciones que controlan y eficientan uso de agua, fuentes de agua, reciclaje y básicamente limpieza de agua. Riego por goteo, si estamos hablando de campos de golf, este recinto tan espectacular verde aquí, pues obviamente ya he visto que tenéis cargadores súper bonitos de coches eléctricos, seguramente hay otras respuestas que puede usar el sector, como no solamente riego por goteo, sino pues en Portugal hemos hecho financiación muy bonita, es financiación de sistemas de drones y robótica que mide humedad a raíz de cada planta para el sector agrícola y que te permite no solamente pulsar el botón 3 gotas por la noche o X litros por la mañana, sino saber qué planta exactamente, en qué sitio necesita agua y activarlo. En realidad la inversión no ha sido tan grande, pues rentabilidad nuestro cliente ha recibido en 1 año y medio de esta inversión, y al final reduces el uso, reduces la plantilla que necesitas para servir y aumentas eficiencia de esas inversiones. Y por último, ¿qué hacemos en todo el mundo? Son préstamos vinculados a sostenibilidad, que no necesariamente tienen un uso de fondos exacto marcado que tiene que ser verde o sostenible como lo clasificamos, sino uso de fondos que permita a empresas transicionar, cumplir con objetivos que pueden ser mezclados, objetivos de mejora de calidad de trabajo de plantilla, cantidad de mujeres, reducir emisiones en el proceso de producción, reducir uso de agua, traspasar a 30% de uso de fuentes de energía renovable. Y pues estructuramos este tipo de operaciones en todo el mundo y ayudando a lo que crezcan los segmentos. Otro ejemplo que me gustaría mencionar, que estamos, pues Rocío de mi equipo y yo, súper emocionados. El año pasado hemos hecho inversión muy grande en América del Sur junto con bancos multilaterales, en este caso ha sido IFC, International Finance Corporation, financiando el primer buque catamarán eléctrico para 3.000 pasajeros. Nuestro cliente, el dueño, ha sido tan apasionado que nos contó la historia y decimos, pues un buque eléctrico, catamarán para 3.000 pasajeros, para viajar, cruzar Río de Plata entre Argentina y Uruguay, pues ¿qué idea es esta? Encima vale 200 millones, que no es ninguna broma. Y en principio era la reacción así, ¿eso es de verdad posible? Un catamarán que va con la velocidad 3 veces más rápido que barcos tradicionales, por 200 millones y 3.000 pasajeros. Pues en otoño, noviembre, llega de Tanzania, se baja a primer viaje. ¿Qué suponía esta inversión? Pues reducción de coste de viaje 4 veces, porque todo es eléctrico. Curiosamente, el catamarán se carga en cargos eléctricos durante 40 minutos. Es un fast speed que yo no he visto en mi vida.
Pero ¿qué ha ocurrido? El dueño de catamarán ha dicho, yo quiero carga rápida para hacer más viajes. Ha llamado a empresas que desarrollen tecnologías de carga basadas en placas solares y energías renovables y nació este proyecto, que ya les están comprando este tipo de cargas para otros puertos. Pero han hecho este tipo de cargas. Ha nacido un nuevo negocio. Alrededor de este negocio que nació infraestructura de puerto, que incluye hotel sostenible, campo de recreo sostenible, restaurantes múltiples para servir a esos 3.000 pasajeros que van a ir ida y vuelta, pues ¿a dónde voy? Hay proyectos muy bonitos que a raíz de sostenibilidad dan oportunidades de negocio inmensas. Obviamente hay retos de competitividad de Europa frente a China, a América Latina del Sur, que no tiene tantos requerimientos regulatorios. Obviamente en Europa tenemos que trabajar mucho con burocracia para que los fondos lleguen a usuarios, para apoyar esta transición. Obviamente es un labor complicado, pero alineando esfuerzos, inversión sostenible es rentable. Nosotros felices de apoyar cualquier iniciativa por parte de Banco Santander o esto en rojo no porque nos obligan, sino porque también es un color corporativo, pero sí que tenemos dentro del grupo también color oficial verde. Pues muchísimas gracias. No sé si cómo queréis seguir discusión, preguntas o como. Claro, como. Venga. Fenomenal. Pues yo soy Laura, trabajo en Telefónica, a nivel corporativo también. Eso quiere decir que formo parte del equipo que trabaja para todos los países, ¿no? Y todas las operaciones, como ha comentado Alexandra, de Banco Santander, pero a nivel Telefónica. Lidero la función de finanzas sostenibles, soy ambientóloga, es decir, estudié ciencias ambientales, lo digo porque me ubiquéis un poco en que igual no hablo en términos tan financieros, pero más en términos de sostenibilidad. Telefónica, para que os hagáis una idea así primero global, nosotros tenemos más del 36% de nuestra financiación está linkada de alguna forma a objetivos ESG, ¿vale? Llevamos mucho tiempo trabajando en financiación sostenible, finanzas sostenibles es un poquito más amplio, ahora os cuento. Bueno, desde 2019, pero como todo esto es bastante nuevo, nos podemos considerar como bastante expertos, ¿no?, dentro del sector. Hay una cosa que pasa mucho en financiación sostenible, este último ejemplo que ha puesto Alexandra nos sirve, que es que no a todos los sectores, y de esto lo digo porque no sé la gente que está en el público de cuántos sectores son, pero muy probablemente no serán de los más habituales que se hablan cuando hablamos de sostenibilidad, y el nuestro es uno de ellos, es que hay sectores que se asocian naturalmente al concepto medioambiental, sostenible, social, y hay otros que no tanto. Incluso como consumidores. Entonces, a nosotros como Telefónica, una cosa que nos pasó al principio, que le habrá pasado a este cliente vuestro, es que cuando empezamos en 2019 a hacer los primeros roadshows para emitir el primer bono verde, hubo que generar el conocimiento para generar la demanda en los inversores de que un sector como el telco, una actividad como el despliegue de red de telecomunicaciones, puede tener una connotación verde, ¿vale? Entonces, ejemplos concretos, cuando se despliega, como estamos en España, caso Telefónica, pero cuando se despliega red y nuevas tecnologías de telecomunicaciones en un país como España, cuando se pasa de cobre a fibra, que seguro que lo habéis leído y ha habido mucha información a nivel de consumidor y usuario de la transformación de la red de telecomunicaciones en España, una de las cosas que pasa con esa transformación es que la red de fibra es un 85% más eficiente que la de cobre, ¿vale? Que vosotros en casa seáis usuarios, que el aparatito que tenéis y el tipo de servicio que contratáis sea fibra en vez de el antiguo de cobre, que es que en España ya queda muy poquito, ¿vale? Pero en otros países, tanto de la Unión Europea como en Hispanoamérica, sigue quedando cobre y estamos en fase de transformación, lleva asociada una transformación también, en este caso ambiental, hacia una eficiencia energética que implica cerrar centrales que ya no se necesitan, consumir mucha menos electricidad, y todo eso lleva asociado una serie de reducción de costes, ¿no? En el caso de Telefónica del sector telco, nosotros tenemos un doble impacto. Uno es este que os he contado, que es cómo las redes de telecomunicaciones pueden mejorar en sí en base a nuevas tecnologías, análisis, mejora del diseño de la red. Y luego tiene otra que tiene que ver con algunos ejemplos que ha puesto Alexandra, que es el desarrollo de soluciones digitales que a nuestros clientes les vayan a permitir descarbonizarse, reducir el consumo de agua,
mejorar las rutas logísticas. Hay muchos tipos de soluciones que seguro que habéis escuchado, pues desde lo que llamamos Smart Logistics, ¿no? Como una empresa que puede tener una flota significativa de vehículos puede utilizar una monitorización y control para reducir el impacto. Lo mismo para el agua, ¿vale? Se puede hacer Smart Water, es decir, monitorización y control para mejorar la situación de los consumos de agua en hogares, en un campo de golf, donde se os ocurra, para la industria que tengáis. Tenemos soluciones de tipo Smart Agro. Ha comentado Alessandra también un caso, a nivel de agricultura se está trabajando mucho en soluciones que gracias a conocer mucho la situación real de la hectárea, de la planta, del cultivo, de la solarización, del tipo de cultivo que se está haciendo, se está ayudando mucho a mejorar el tipo de riego, el tipo de tratamiento o no fitosanitario, ecológico, el que queráis, y eso se está traduciendo en una reducción significativa de consumos no necesarios, ¿vale? Porque la planta se sigue tratando, pero de una forma mucho más adaptada. Y como esto, muchas más soluciones. ¿Qué pasa con eso? Que nosotros una de las cosas que hacemos con nuestros clientes, por ejemplo, para cuando tienen que ir a pedir una financiación, una de las cosas que aportamos dentro de una propuesta de valor es también la información medioambiental asociada a esa solución. Y una de las cosas que podemos hacer ahí para medir es hacer una estimación o hacer una medición cuando ya se ha producido en realidad, cuando ya existe el negocio, de cuál ha sido la mejora en el impacto ambiental o social que corresponda de esa solución para el cliente, de forma que el cliente pueda ir a una entidad bancaria y decirle, oye, mira, es que con la estimación que tengo de esta solución, pues puedo ahorrar aproximadamente entre el 15 y el 20% del agua, y entre el 5 y el 10% de la electricidad, y entre el 15 y el 20% de los fitosanitarios. Entonces, ese tipo de análisis que hacemos para los clientes, que vienen mucho de análisis sectorial, que se lleva trabajando mucho tiempo, y otros dedicados por parte de Telefónica, implica que de cara al caso de uso y de cara a poder hacer una estimación de cuáles son los potenciales retornos de esa inversión, pues haya un poco de información que en este caso es 100% asociada a los impactos ambientales, sociales, climáticos, de agua, de lo que queráis. Esto lo pongo como ejemplo porque creo que, pues eso, que hablar de sostenibilidad en el mundo energía o en el mundo real estate, todo el mundo está como más acostumbrado y lo asociamos más, pero da igual el sector en el que trabajéis, da igual el negocio que tengáis, seguro que tenéis potencial de mejora, de reducir los impactos ambientales, sociales, depende un poco de la actividad que hagáis. Y lo siguiente, que tiene también que ver con lo que comentaba Alessandra, es también hay que verlo, esto lo he trabajado mucho como desde Telefónica, y toda esta parte que os he contado tiene que ver con eso, también hay que verlo mucho como una oportunidad, porque todas estas nuevas soluciones, todos estos nuevos desarrollos, todo el impacto que está teniendo a nivel de desarrollo de nuevos negocios, tienen que ver con ver todas las necesidades que hay a nivel de reducción de impactos como una oportunidad, ¿vale?, para vuestros negocios, da igual a lo que os dediquéis. Por la parte de financiación en Telefónica, por ejemplo, todo este tema de transformación de red, para que vayamos un poco a volúmenes, todo este tema de mejorar la transformación de red, nos ha supuesto el año pasado, en 2024, o el año pasado, que ya no sé en qué día vivo, el año pasado emitimos en el entorno de 3.000 millones de euros de deuda verde, ¿vale?, asociada a este CAPEX de transformación de la red, que no es todo el CAPEX de Telefónica, es el CAPEX que nosotros podemos demostrar mediante auditoría, varias auditorías de tercera parte, que tiene asociada una eficiencia energética, que tenemos la obligación de justificar y medir cada vez que se emite un bono, pasa un año de que se ha emitido ese bono, tenemos que justificárselo a inversores. Además de la parte de financiación, otras líneas, en este caso regulatorias, ¿no?, como comentaba también Alessandra, a las que nos hemos tenido que enfrentar en los últimos años, es pues la famosa taxonomía europea de actividades sostenibles, que seguro que a algunos suena, es una regulación a nivel europeo en la que ya desde 2021 la Unión Europea hizo una lista de actividades y dijo, oye, a partir de ahora, estas actividades que están aquí, con estos criterios medioambientales y sociales que están aquí, el que tenga actividades de este tipo tiene que informar, es decir, tiene que ponerlo en su informe anual y tiene que decir qué parte de esas actividades, además de formar parte de su negocio, cumplen con ese tipo de criterios ambientales. Eso implica que en base a criterios ambientales, en este caso, se reportan ingresos, CAPEX y OPEX. ¿Vale? De ahí el concepto también de finanzas sostenibles, es sobre un criterio ambiental hacer un reporte en euros,
¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de Telefónica, el sector TIC está dentro de la taxonomía, no todos los sectores están dentro de la taxonomía, el sector TIC está dentro de la taxonomía. En este caso, la red de telecomunicaciones como tal no, y es una cosa que estamos trabajando a nivel sectorial europeo, pero las soluciones digitales que os he contado, por ejemplo, nosotros reportamos año a año qué volumen de ingresos tenemos de esas soluciones digitales y cuáles de todos esos ingresos de soluciones digitales, cuáles han conseguido demostrar que efectivamente tienen un impacto ambiental, que en este caso ese criterio lo marca la Unión Europea, ¿vale? No es un criterio Telefónica, es un criterio regulatorio. Entonces también venimos reportando varios años ingresos CAPEX y OPEX con la etiqueta de sostenible, aunque como decía Alexandra ya la usamos tanto que a veces no sabemos muy bien lo que significa, tienen la etiqueta de sostenible en base a una regulación europea, ¿vale? Y además, este año pasado, por otra serie de requisitos también regulatorios, en este caso la famosa directiva CSRD, hay algunos requisitos que lo que piden es reportar impactos y recursos financieros de lo que sean, tengo por aquí una amiga, de lo que sean, Naturaleza. sí, como se nota que soy la verde, piden reportar impactos y recursos de lo que se llaman, bueno, por no entrar mucho en tecnicismos, de aspectos que sean materiales para la compañía, ¿vale? Os pongo un ejemplo concreto. El cambio climático es un tema material, ¿vale? Para nuestra compañía, y en general es obligatorio, si no recuerdo mal, que sea material para la mayor parte de las compañías a nivel europeo. Entonces, algunos de los requisitos implican analizar y reportar el impacto económico que, en este caso, el cambio climático ha podido tener para Telefónica. Una de las cosas que reportamos nosotros, por ejemplo, es esto que os he comentado. Oye, pues en 2024, este CAPEX de transformación de red que es verde, ¿cuál ha sido? ¿Vale? ¿Cuánto ha sido la parte de inversión de Telefónica que se ha dedicado a una mejora en la eficiencia energética de las redes? ¿Vale? Entonces, eso también está dentro de lo que se considera finanzas sostenibles para nosotros, porque da de nuevo información que es, basándonos en un criterio ambiental, cuál sería el impacto económico y financiero para la compañía, en este caso en CAPEX, pero hemos reportado otros números que tienen que ver con OPEX o con ingresos. Entonces, esto es un poquito la foto que tenemos nosotros. Una parte es cierto que es regulatoria y otra parte tiene más que ver con la financiación verde, que eso es Telefónica intentando aprovechar la oportunidad de que los mercados nos vean también como una inversión verde, y yo creo que de momento voy a dejar aquí y luego ya vemos, porque si no voy a contar demasiado. Carlos. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a estar hoy en este evento o en este curso. Un minuto, si me permitís, de publicidad de Alantra, porque probablemente es un nombre menos conocido que Santander o Telefónica, sobre todo para el gran público, pero yo creo que también ayuda un poco a encuadrar lo que yo voy a hablar, ¿no? Alantra es una entidad financiera que nace como española hace 25 años, pero que hoy en día estamos en más de 16 países, centrada en dos negocios exclusivamente. Por un lado, la banca de inversión tradicional, todo lo que tiene que ver con los negocios de fusiones y adquisiciones, mercados de capitales, brokeraje. Esa es la primera línea de negocio. Y la segunda línea de negocio a la que yo pertenezco, que es la de gestión de activos. Y dentro del mundo de la gestión de inversiones, nosotros estamos especializados, de nuevo, al 100% y desde nuestra fundación, a lo que ahora se ha dado en llamar gestión alternativa. Yo siempre digo que me parece una denominación muy injusta, porque ¿qué es esto de la gestión alternativa? Básicamente lo que nosotros hacemos es invertir fundamentalmente en activos no cotizados. Activos de diferente tipo, pero básicamente lo que hacemos es invertir en la economía real, ¿vale? Lo que hacemos es invertir en compañías no cotizadas con la idea de crear valor y venderlas después de un periodo de tiempo. Y creo que es importante hacer el acento en la creación de valor, porque tiene mucho que ver, desde nuestro punto de vista, con el papel de la sostenibilidad, y cómo la sostenibilidad puede ayudarnos como una palanca adicional a crear valor. Y la realidad es que en el mundo de la inversión, el tema de la sostenibilidad en los últimos 10 años yo creo que ha pasado por diferentes ciclos, ¿no? Y probablemente estamos viendo algo que suele pasar en estos casos, que es un efecto péndulo. ¿Qué quiero decir con esto? Hace
15 años, y yo llevo en el negocio de gestión de activos más de 20, no voy a decir más para no tampoco dar muchos detalles sobre la edad. Y hace 15 años no le importaba a nadie la inversión sostenible. Había una serie de inversores muy especiales, en geografías muy determinadas, normalmente en el norte de Europa, a los que sí parecía importarles algo el tema de la sostenibilidad. Pero en general era un tema del que había un gran desconocimiento y sobre todo un gran desinterés. Eso digamos que hace 15, 10 años. Después pasamos a una situación muy particular y que yo de nuevo, en mis más de 20 años de experiencia en el mundo de la inversión, creo que nunca había visto un proceso tan claro de alineación de planetas, en el que de una situación en la que a nadie le importaba la sostenibilidad, de repente lo único que importa es la sostenibilidad. Y entonces hay una obsesión porque todo lo que tú haces tenga la etiqueta de verde o sostenible, independientemente de que no tenga nada que ver. Pero había una percepción probablemente en la industria de la inversión de que si perdías este carro estabas fuera del mundo de la inversión. Y cuando digo alineación de planetas me refiero a que había una gran... Es difícil encontrar esto en la historia de los mercados, pero había una gran alineación entre el interés de los gobiernos, el interés de los reguladores y el interés de los inversores. Y no solo eso, sino también un cierto interés también por parte de la comunidad de ciudadanos en general, ¿no? Yo creo que esto es difícil encontrarlo en otros momentos de la historia de la inversión, pero esto se produjo, bueno, pues probablemente empezó hace unos 10 años, ¿no? En particular, es cierto que este mundo de la inversión sostenible no ha sido simultáneo el interés en todas las áreas geográficas, ¿no? Yo creo que hay una clara diferenciación entre Estados Unidos, por ejemplo, y Europa, que por supuesto hoy se está acentuando, ¿no? Tradicionalmente yo creo que en Europa los inversores han tenido un mayor interés por todo lo que tenía que ver con la sostenibilidad. En Estados Unidos esto les quedaba un poco más lejos, ¿no? Pero bueno, como digo, hacia el 2020 y sobre todo en Europa, con toda la nueva regulación que tiene que ver con el mundo de la sostenibilidad, que afecta de manera transversal a todo lo que hacemos en el mundo de inversión, desde la generación de las ideas de cómo inviertes hasta cómo analizas las inversiones introduciendo criterios de sostenibilidad, hasta cómo tienes que reportar las inversiones a tus inversores, explicando el impacto que tus inversiones tienen en la sostenibilidad, ¿no? Entonces, digamos que esto es una especie de maremoto que nos cae a todos en la industria de la inversión y, como suele ocurrir en estos casos, con una regulación totalmente desincronizada. ¿Por qué? Porque a los inversores nos exige explicar cómo afectan los factores de sostenibilidad a nuestras inversiones sin decirle a las empresas qué información nos tienen que proporcionar para que nosotros tomemos decisiones en base a la sostenibilidad, ¿no? Bueno, esta desincronización está en fase de solucionarse, pero la realidad es que, bueno, como digo, lo relevante es que crea una situación en la que toda la industria de inversión pone muchísimo foco en todo el tema de la sostenibilidad. Y yo creo que aquí hay dos ámbitos, ¿no? Después de este ciclo en el que pasamos de no le interesa a nadie, es lo único que importa, y ahora digamos que estamos yendo hacia una racionalización y poner en valor la sostenibilidad sin que tenga que ser lo único que importa a la hora de tomar una decisión de inversión. En ese proceso yo creo que en la industria de inversión ha afectado de dos maneras. Uno, más o menos todos hemos incluido los factores de ESG en nuestros procesos de inversión, en la manera en la que tomamos las decisiones de inversión. Eso por un lado, que yo creo que es importante, muy relevante. Al igual que tomamos factores puramente financieros, pues tomamos también factores ambientales o sociales, porque tienen de hecho un impacto real en la situación financiera de las compañías. Eso sería, por un lado, el efecto más obvio. Y hay un segundo efecto que a mí me parece muy relevante, que es
Bueno, vamos a distinguir entre lo que es introducir los factores de sostenibilidad en nuestras decisiones de inversión, que es muy importante. Vamos a dar un paso más. Lo que vamos a hacer es crear productos de inversión donde realmente vamos a poner al mismo nivel el objetivo de rentabilidad y el objetivo de impacto. Un impacto que típicamente va a ser un impacto medioambiental o un impacto social, ¿vale? La industria de inversión de impacto ha tenido muchísimo desarrollo en los últimos años. Nosotros, desde luego, en Alantra creemos que sigue teniendo sentido. Por supuesto, va a haber siempre matices, ¿no? Hace 5 años había bolsas de capital en el mundo que, sencillamente, si tú le presentabas a un inversor una idea en la que demostrabas de alguna manera que tu inversión tenía un objetivo de impacto positivo en el medio ambiente y le dabas una serie de indicadores para medir eso, y automáticamente te asignaban capital. ¿Por qué? Porque a su vez esos inversores se les había impuesto la necesidad de invertir en productos de esa categoría, ¿vale? Eso también ha cambiado. Yo creo que eso se ha racionalizado, y aunque sigue habiendo inversores institucionales, y ahora hablo del inversor particular, donde también tiene un impacto muy relevante, pero el inversor institucional yo creo que va a seguir siendo relevante. Inversores que van a dedicar una parte de su cartera a inversiones que no solo tienen un objetivo de rentabilidad financiera, sino que también tienen un objetivo de impacto medioambiental o social, y que eso se pueda medir de una manera cuantitativa y objetiva. Eso, desde luego, en nuestro caso creemos que va a tener sentido en el futuro, y hacia ese negocio, en parte, estamos orientando en Alantra el mundo de nuestras inversiones. Pero no solo en el mundo institucional. En el mundo de la distribución de productos financieros a particulares, y en particular en el mundo de la banca privada, para inversores con patrimonios un poco más elevados, por regulación, de nuevo, la regulación MiFID, la regulación europea, exige que cuando se hace un análisis de las preferencias de inversión de cualquier ciudadano en Europa, ese ciudadano tiene que expresar su interés o no sobre factores de ESG o factores de sostenibilidad. El 90% de las personas probablemente no tienen ni idea cuando le preguntan a qué se están refiriendo, pero nadie va a decir que no, ¿no? Y eso está impactando en nuestra industria, porque la realidad es que, como digo, dentro del mundo de la distribución de producto financiero, si el inversor particular, en ese análisis de idoneidad que tienen que hacer todas las entidades financieras, especifica que tiene interés en los factores medioambientales, a esa persona solo se le van a poder ofrecer productos que tengan en cuenta esas consideraciones. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo también la regulación ha afectado de una manera positiva, aunque a veces lo que genera es falta de información en el público, pero bueno, ha afectado de manera positiva también para potenciar la industria de inversión desde el punto de vista de sostenibilidad. Los factores geopolíticos también están teniendo una influencia determinante, ¿no? Es imposible prácticamente tener una conversación sobre inversión en las últimas semanas sin hablar de lo que está pasando del otro lado del Atlántico, y lo que, bueno, pues el movimiento sísmico que está provocando las políticas de Trump. Yo creo que ahí lo relevante, cuando nos preguntan sobre el efecto que eso puede tener en la inversión sostenible, y en particular en todo lo que tiene que ver con lo medioambiental, nosotros seguimos creyendo que tiene todo el sentido. En particular, la inversión en estrategias de transición energética, que ya hemos comentado, que Alejandra ha comentado, a nosotros nos parece que, nos guste o no Trump, nos guste o no sus políticas, lo que está claro es que en Estados Unidos hay un objetivo muy claro que yo creo que podríamos extender a muchos otros países, ¿no? Objetivo número 1, tener energía barata. Objetivo número 2, proteger la soberanía del país. Eso tiene implicaciones. En el caso de Trump tendrá unas soluciones, en su caso incluye los combustibles fósiles. En Europa tenemos otra mentalidad y otra manera de ver las cosas, pero la realidad es que
de nuevo aquí, frente a esa preocupación o pregunta que suele ocurrir de ¿pero esto de la inversión sostenible es rentable o no? La realidad es que nosotros, por ejemplo, desde Alantra, que tenemos proyectos de inversión tanto en transición energética, invirtiendo en compañías tecnológicas que facilitan esa transición, como en infraestructuras, invirtiendo en infraestructuras de generación eléctrica renovables, creemos que eso no solo proporciona rentabilidad a nuestros inversores y una rentabilidad atractiva, sino que además esas inversiones están hechas, por ejemplo, la inversión en centrales solares no es solo porque tengamos una preocupación medioambiental y creamos que hay una necesidad de reducir las emisiones de carbono. Es que resulta que la generación eléctrica a través de centrales solares en este momento es más barata que cualquier otra tecnología en un país como en España. Y no solo eso. Lo que nos ha enseñado las dificultades en la política y en la geopolítica de los últimos tiempos es que ningún país se puede permitir tener una dependencia de otro país más o menos estable que le vende petróleo, ¿vale? Eso y el interés por la autonomía energética hace que la inversión en energías renovables tenga interés y sea rentable. Y ahí es donde entramos, desde luego, pues los operadores de inversión, que tenemos esa dualidad de objetivo, por un lado, de tener un impacto medioambiental positivo, a través de la reducción de carbono con la generación eléctrica a través de energía renovable, pero que también queremos proporcionarle a nuestros inversores que pueden ser compañías de seguros, fondos de pensiones o particulares, que efectivamente tienen un interés en la inversión sostenible, pero también están preocupados de obtener una rentabilidad, porque eso es lo que va a asegurar su pensión en el futuro. Yo con esto lo dejo, no sé si, para no enrollarme demasiado, igual ya entrar no sé si en fase de preguntas o... Muy bien, muchísimas gracias Carlos, Alessandra y Laura. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntaros si a nivel de la recuperación de la inversión, estamos acostumbrados durante muchísimos años a que las inversiones tienen un periodo de amortización muy establecido. Yo personalmente, pues aquí cuando he hecho la inversión de los puntos de recarga, yo pensaba que los iba a recuperar más rápido y me estoy dando cuenta que las estoy doblando. Entonces, a vosotros, esto es en micro. En macro, para vosotros, ese tiempo de recuperación de la inversión es así, pero nos conformamos y presumimos sacando pecho, pero como es sostenible, pues está fenomenal que sea más tardía esa recuperación, como lo veis desde el punto de vista macro. ¿Quién empieza, Carlos? Bueno, puedo empezar si quieres. Yo estoy muy sesgado para responder a esa pregunta, porque las estrategias que nosotros gestionamos y la inversión en activos privados es una inversión de largo plazo. Típicamente, por ser más específico, nosotros en un fondo de inversión de capital privado, Private Equity, son fondos a 10 años, de los cuales tenemos un periodo de inversión de 5 años. Durante 5 años invertimos en compañías, intervenimos en la gestión de esas compañías para crear valor. Una de las palancas que utilizamos para crear valor es el de la sostenibilidad, con la idea de al cabo de 5 años de tenencia de inversión en esas compañías, las vendemos. Cuando hablamos de infraestructuras en la creación de una central solar, pues también estamos hablando de periodos largos. Nosotros creemos en la inversión de largo plazo y efectivamente hay que tener paciencia, ¿no? También es cierto que eso nos libera de la esclavitud de lo que llaman los ingleses el mark to market, ¿no? Del estar mirando todos los días el precio de la acción, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la inversión, no solo cuando invertimos en sostenibilidad, sino en cualquier otro ámbito, tenemos que pensar siempre desde una perspectiva de medio y largo plazo. Por mí, yo estoy de acuerdo, porque aquí estamos hablando de inversión en CAPEX. En ningún momento, históricamente, cuando inviertes en CAPEX, puedes esperar impacto inmediato. Es cierto que había expectativas un poco más elevadas para unas cosas tan evidentes, cargadores, placas solares, etcétera.
Y es cierto que el mercado se convirtió un poco más volátil de lo que esperábamos, por razones que ha mencionado Carlos, por temas geopolíticos, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Inicialmente en España, por ejemplo, para inversión en placas solares en segmento residencial o empresas medianas, esperábamos una rentabilidad, un payoff en 3-5 años como mucho. Y yo estoy hablando de una inversión sustancial para sustituir, decimos, pues 70% al menos de suministro de energía de fuentes fósiles a fuentes solares. ¿Qué ocurrió? Pues pueden ocurrir un montón de cosas. Primero, subvenciones. O sea, subvenciones que llegaban al sector privado, cuando dejan de llegar, pues impactan en CAPEX 30-40%. Y es otra historia. Cuando estaban prometiendo unas cosas y luego, por varias razones, no hemos sido capaces como sociedad, gobiernos, distribuir correctamente esas subvenciones, pues estamos fuera, estaban consumidos en otros países. Temas fiscales, pues temas fiscales, de un día para otro ponen un impuesto extra, unos fondos para utilities, para energéticas, o sea, que tienen que meter dinero en esos fondos, que creen sistemas de CAES, pero claro, luego vemos impacto en nuestra factura de luz, que viene de impacto fiscal. Y todo este puzzle, claro, aplaza el punto de break-even para este tipo de inversiones, pero coincido absolutamente con Carlos, es el tema de largo plazo. Esto no va a ser inversión ni perdida ni no rentable, lo va a ser. Lo que pasa es que pues, una vez está hecha, pues hay que esperar un poquito y sacar lo máximo. Y tenemos altísima dependencia de sistemas fiscales, de subvenciones y de lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando de repente petróleo, pues los precios han caído, pues el coste de kilovatio solar, pues no en todos los países llegó a ser competitivo. Por ejemplo, en UK pues hubo un golpe bastante fuerte, que el coste de energía renovable pues de repente era más alto que de gas no natural. Pues, pero yo considero que es inversión correcta y hay que tener paciencia, lo que ha dicho. No le des esos disgustos a Enrique. Bueno, hay que decirte... No, le queda muy poco, un poquito, pero no hay otra. Hay que decirle que hay unos incentivos, como son los de la Directiva R3, desde el artículo 25, los e-credits, de incentivos al transporte en el sector de incentivos al desarrollo de las acciones eléctricas, del transporte, que te va a permitir poder gestionar y recuperar ese plazo de amortización y sobre todo la inversión. Ahora tienes que negociarlo bien con tu operador de punto de carga. Ya me habré jubilado. No. No. Depende del Real Decreto del Ministerio, que tiene que haber salido en mayo, que se ha retrasado. Pero tienes que negociarlo con las operaciones que habla de Thunder con Repsol, que hoy salían en prensa, tienen que ver con todo eso. Al final son los incentivos económicos los que están tirando. ¿De acuerdo? Totalmente. Llámese CAES. A mí me gustaría preguntaros, sobre todo por bajar un poquito, realmente dentro de lo que son las ventajas, no solamente que podéis hablar de rentabilidad y demás, pero podéis transmitir cuál es la ventaja de no solamente desarrollar un proyecto de acuerdo con una mitigación en el impacto ambiental, sino podéis darles argumentos para que cualquier actuación que se lleve en un campo de golf, que puede ser una microactuación, la compra de vehículos eléctricos, la compra de buggies, se pueden dirigir a vuestros bancos. A ti entiendo, Carlos, que no te van a llamar para ese tema, ¿no? Vamos a dejar un poquito para la compra de campo de golf entero. Eso, o alguna inversión, pero microactuaciones que de alguna manera digan, bueno, es que me interesa porque efectivamente hemos hecho entender, ya no solo el CAPEX, hemos hecho entender que los gastos de mantenimiento son muchísimo mejores desde el punto de vista de las finanzas de un club de golf. Pueden dirigirse a un banco y decirle, voy a comprar, ¿me vais a dar el dinero más barato? Un poco por transmitir, porque estamos también en un... Claro, porque vosotros vais a pedir el dinero también más barato, porque de alguna manera vais a acceder a un mercado de financiación sostenible, el Banco Central Europeo o cualquier otro, donde de alguna manera... Entonces, ¿cómo les decimos o cómo les demostramos que sí? Que realmente, no solamente por López, porque eso hay que demostrarlo, ¿no? Con la gestión. Se tiene que dar cuenta, pues, tu contable o cualquier director, que efectivamente, oye, que es mucho más barato, pero al principio cuando realizas una inversión, dices, ¿y esto lo voy a recuperar? Pero claro, si le das un argumento, un renove, algún tipo de incentivo.
Pues mira, contesto de la siguiente forma. Obviamente, pues aquí el factor de reducción de OPEX y de rentabilidad es clave para inversión y hay cosas que son evidentes. Pues con buggies yo creo que es bastante básico. Con temas de riego, pues lo puedes contar día a día, pues cuántos litros de agua has ahorrado, eso viene como ingreso en vena. Ahora, sobre financiación bancaria, una de imperfecciones de organización del sistema financiero alrededor de sostenibilidad es que el sector bancario no tiene ninguna preferencia en requerimientos de capital frente de inversión sostenible o no sostenible. Me cuesta el dinero lo mismo, para sostenible o no. Sin embargo, lo que estamos trabajando, lo que está disponible son líneas y fondos específicos que trabajamos con multilaterales, con BEI, con FE, con AFC, con CAF y con otras líneas de financiación. Normalmente esas líneas de fondo tienen destino muy específico, pero sí que funcionan perfectamente bien. Hay soluciones como ICOs, hay soluciones de sector agro que se puede aplicar para campos de golf como financiación de pues, el tema de, por ejemplo, de agua. Así que hay líneas específicas que estamos trabajando nosotros como un banco con bancos multilaterales y que disponibilizamos para acciones exactas. Sí que hay esas líneas y hay al día de hoy varias activas y estamos ahora negociando para cerrar una línea que nos va a permitir dar condiciones más ventajosas, no solamente para el tema de relacionados con sector agro de alguna forma y uso de agua, sino con tecnología. Tecnología, inversión en cyber, etcétera, y tecnología aquí puede ser un contador de agua. Puede ser un sistema que te optimiza distribución de energía de placas entre cargador en un momento y otro para, no sé, cortacéspedes eléctricos y otro para bugues. O sea, esto sí que es tecnología que puede tener financiación preferente y hay varias líneas que disponibilizamos para nuestros clientes. Y me uno a tu comentario, un poco de paciencia, no es algo que no llega pronto, eso llega pronto y puede haber recuperación por otro lado, obviamente. O sea, es un camino interesante, pero seguramente rentable. Y no queda otra. Y otro punto es competitividad. Grandes empresas, grandes holdings empiezan a descarbonizar su Tier 3, son proveedores de sus proveedores. En vuestro ecosistema de proveedores, que seguramente hay muchos, y muchos compradores de servicio, pues ya muchos tienen presión para cumplir con expectativas medioambientales. Y lo antes nos adaptamos, más competitivos somos. Mejor podemos dar precio para el cliente o mejor servicio. Se trata de competitividad. Perdón. Telefónica, igual Laura, tenéis, es decir, la capacidad también de generar, de comercializar productos que nos acercan a una mejora, sobre todo los gastos de mantenimiento de un campo de boda, de soluciones digitales y tecnológicas. Yo creo que hay un ejemplo clarísimo que es la videollamada, es decir, ha sido desde el COVID. Nadie se había dado cuenta, de verdad. Yo siempre decía que había que certificar los consumos negativos, es decir, que no se habían producido porque de alguna manera era un valor que nadie ha reportado. Ninguna compañía ha sido capaz de medir el impacto que ha tenido en el COVID, el impacto negativo. Desde vuestro punto de vista, ¿qué pesa más, la tecnología o la sostenibilidad en las decisiones del cliente? La tecnología, es decir... No soy del equipo comercial, así que eso no te lo sabría valorar. Lo que sí que es importante para nosotros, que además lo llevamos haciendo un tiempo con un sello que se llama Ecosmart, que ahora se parece mucho a taxonomía, pero que en Telefónica se desarrolló antes, es en las propuestas de valor añadir el criterio ambiental y o social según el tipo de inversión del que hablemos. Lo que comentaba antes, o con datos reales porque ya tenemos experiencia en otros clientes, o con información sectorial. Por daros una cifra de varios informes sectoriales, porque hay, como decía antes, hay muchos tipos de soluciones digitales, hay muchos tipos de impacto que pueden tener, pero en general se suele hablar de una mejora de entre el 15 y el 30% del consumo o de la emisión que se esté hablando en función del tipo de solución y del tipo de uso que se le vaya a dar,
de mejora con respecto a lo que se llama año base, ¿vale? Porque siempre que vas a proponer algo tienes que compararte con algo. Pues si el campo de golf va a poner una monitorización tecnológica para ver cómo puede eficientar el consumo de agua, tiene que compararlo con un momento, un año base, 2024. Entonces, lo que hacemos nosotros desde Telefónica para que a las entidades de financiación tengan información adicional, en este caso ambiental o sociales, en las propuestas de valor de los clientes, incorporar también esa información, además de la tecnológica, además de la financiera, además de la de, bueno, todo lo que considere, pues depende si es un Smart Industry, es que os he contado 3 ejemplos, pero hay muchísimos. Sabéis que ahora mismo la tecnología, por suerte, está llegando a campos y a tipos de sectores de todo tipo. Entonces, incorporando eso, lo que sí que creemos es que aportamos valor, porque damos una información adicional que a lo mejor la entidad de financiación, miro a Alexandra por razones obvias, ¿vale?, pero que a lo mejor la entidad de financiación o la empresa que va en ese caso a pedir esa financiación no tendría si no fuese, en el caso de una solución digital, porque se la aporta el proveedor que le va a suministrar esa solución. Ellos no, o sea, si yo le pido si el campo de golf va a pedir una financiación y nadie que le vaya a implementar la tecnología le ayuda a decirle, oye, ¿en qué rango de mejora estamos con esto? Es imposible que lo trasladen a un OPEX de reducción de mantenimiento, que lo trasladen a un tiro, que lo trasladen a una amortización. Perfecto, y aprovechando que hay jóvenes que se enfrentan a la primera compra, bueno, no sé si con 30 o con 40 años podrán comprar la casa. Habéis sacado un producto Santander que es la hipoteca verde, es decir, estáis muy conectados en el terreno para decir, estáis valorando las promociones desde el punto de vista ambiental, lógicamente, de sostenibilidad de impacto, para poder ofrecer condiciones más ventajosas, precisamente basados en criterios ambientales. Efectivamente, claro, hipoteca verde se considera verde a base de ciertas certificaciones y dispone de certificación energética, o sea, AOB, y ahora puede contar con líneas ventajosas que estamos haciendo con bancos multilaterales, pero ellos tienen requerimientos un poco más sofisticados, que nosotros como bancos tenemos que demostrar para traspasar este fondeo más ventajoso al cliente. En este caso, dentro de taxonomía y requerimientos de BEI, que no cuadran con taxonomía europea, ojo, hace que estamos aquí en los campos bastante complicados regulatorios, demostrar al menos 15% de mejora de eficiencia energética en la región exacta donde está ubicada la casa. Es decir, que no es solamente tener un certificado, son datos que estamos usando para valorar eficiencia de la región, zona climática, frente al resto del stock, que obviamente no vamos a pedir al cliente hacerlo porque es una locura, pero dentro del banco pues tenemos los modelos que nos permiten valorarlo y con cuáles obviamente hipoteca verde puede tener con líneas específicas, condiciones ventajosas, y lo que sí que sabemos que el colateral propia casa tiene mayor valor en mercado y mayor liquidez. O sea, esto es inversión pues clarísimo, eficiente. Muchas gracias. Y Carlos, estáis especializados en gestión, vamos, como decías, de activos vinculados a la transición energética, tanto en servicios tecnológicos que aportan esa aceleración como en infraestructuras. Entiendo que eólica y... Nosotros nos centramos en centrales solares y ahora en todo lo que son tecnologías de almacenamiento, por el momento. En el pasado sí que es cierto que Alantra, más desde el lado de banca de inversión, estuvo muy vinculado a los desarrollos de energías renovables en España, en particular eólica, pero en este momento desde el área de gestión nos centramos en centrales solares. ¿Y crees que la tendencia del mercado está lógicamente en las BES, los sistemas de almacenamiento por baterías, el hidrógeno, es decir, es donde si tuviéramos algo deberíamos invertir, ¿no? Sin duda. Bueno, al final las baterías ayudan a mitigar algunas de las limitaciones de las energías renovables, ¿no? Sobre todo, bueno, lo obvio, ¿no? Por la noche no hay sol. Bueno, pues de una manera muy sencilla permite a las infraestructuras de generación eléctrica vender de una manera más eficiente, y sin duda alguna eso va a ser una de las líneas de crecimiento en el mundo de la generación eléctrica renovable. Perfecto, pues si queréis llegamos ya al final, una reflexión para que nos quedemos con un titular de cada uno. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Pues sí. Carlos, empieza. Titular.
Sostenibilidad y rentabilidad son dos objetivos compatibles. Yo creo que es lo más relevante. De acuerdo. Inversión sostenible puede permitir ganar competitividad de vuestras empresas y reposicionar el país en nueva reindustrialización. Es un factor muy relevante, a pesar de movimientos políticos varios. Y yo añadiría por la parte que me toca que una de las herramientas que hay disponibles para todo tipo de sectores de cara a mejorar los impactos ambientales y sociales es la digitalización. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.